El proyecto Prof 21 es un proyecto subvencionado por la Unión Europea en el programa Erasmus+, en concreto con la región latinoamericana, porque está dividida en regiones. En concreto es con 2 países de Latinoamérica, con Guatemala y Colombia. En cada uno de ellos hay 2 socios, Universidad Galileo y Universidad San Carlos en Guatemala, y en Colombia está la Universidad del Cauca y la Universidad San Buenaventura de Cali. Además hay 3 socios europeos, la Carlos III que coordina, la Universidad de Aberta de Portugal y la Universidad Toulouse-3 Paul Sabatier en Toulouse. Este proyecto se enmarca dentro de Capacity Building in Higher Education, es decir, formación de capacidades en educación superior, en universidades, y en concreto el objetivo es la creación de capacidades para crear centros de enseñanza y aprendizaje. Las tecnologías digitales han avanzado de tal forma que muchas veces el profesorado no conoce, no sabe aplicar, no sabe utilizar estas tecnologías para enseñar mejor. Y por eso se hace necesario la creación de centros que apoyen, que ayuden, que den formación al profesorado en estas nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje. Estos son los centros de enseñanza y aprendizaje. Y el objetivo de este proyecto era la creación de 4 centros de enseñanza y aprendizaje en las 4 instituciones latinoamericanas y la definición de un marco para la creación y el desarrollo de estos centros de enseñanza y aprendizaje. Estos centros de enseñanza y aprendizaje, por una parte, se han beneficiado de esta financiación europea para la compra de infraestructuras, de estudios, de equipamiento, de software y hardware para la demostración y la enseñanza del uso de estas tecnologías en educación. Se han creado estos espacios en estas universidades y se han desplegado los medios para dar esta ayuda, esta formación al profesorado de cada una de las universidades. No queda reducido a estas 4 universidades, sino que digamos, es un demostrador para que otras universidades también lo conozcan y puedan seguir un camino parecido. Pero estas 4 son las que han recibido la financiación europea. Pero ahora estamos ante otro gran reto, que es el de la inteligencia artificial generativa. Cómo estos sistemas permiten generar documentos, generar programas, generar imágenes, vídeos, audios, de una manera, digamos, inteligente, ¿no? O que nos parece inteligente y que responde a nuestras prompts, a nuestras preguntas. Esto va a cambiar también la educación, tiene que cambiarla en el sentido de, por una parte, impedir que se utilice de forma fraudulenta por parte de los estudiantes, pero por otra parte, en forma positiva, productiva, para llegar más lejos. Nos permite no empezar con una hoja en blanco, sea de código, sea de texto, sea de lo que sea, sino empezar con una página preescrita por una inteligencia artificial para que nosotros la mejoremos, la evolucionemos y conseguimos un resultado mucho más interesante, mucho más avanzado que el que podíamos conseguir nosotros solos. Por tanto, esto es una gran revolución, una más, no de lo digital y de la nube y de Internet, sino de la inteligencia artificial, que va a suponer un gran cambio en la educación. Y por tanto, estamos pensando ya qué podemos hacer, cómo podemos responder a este gran reto que se nos presenta.